¿Cómo participó Arequipa en la independencia del Perú? ¿Quiénes fueron los próceres y precursores que dieron libertad a los arequipeños? Estas solo son algunas de las preguntas que responderán historiadores y sociólogos. La historia nos lleva hasta 1780, cuando aparecieron los denominados escritos anónimos o pasquines, que eran colgados en las puertas de las iglesias de San Francisco u otras que promovían la liberación del yugo español, como detalla el historiador, el doctor Santos Benavente Vélez. ¿Por qué le da esa denominación? Porque la estrategia en el momento de difundir ideas en contra del gobierno, muera el gobierno español, vive el buen gobierno, y entonces esto hace que organicen hoy día panfletos o volantes que los pegaban en la iglesia. En el momento se les denomina pasquín, entonces pegaban en las iglesias, en la iglesia de Tiabaya, en la iglesia de San Francisco, en la iglesia de San Lázaro, los pegaban y la gente leía qué quería decir. Otra fecha importante ocurre en 1815, cuando los cusqueños Mateo Pumacagua y Vicente Angulo realizan la expedición hacia Arequipa, y seguidamente este último es artífice del triunfo patriota en La Pacheta. El historiador Santos Benavente asegura que cada vez más arequipeños apoyaban la idea revolucionaria. En el mes de octubre-noviembre llegan este ejército libertador, vamos a llamarle así tentativamente, se enfrenta con el ejército realista en la zona de Chihuahua. En la zona de Chihuahua, que se llama Cangallo, a Pacheta. Allí el ejército independentista vence a los españoles. El ejército español estaba comandado por el sargento Rosado. Y el sargento Rosado en Chihuahua y el pueblo de Arequipa lo conocían que era un tipo déspota, despreciable, hacía trabajar a los soldados en sus chacras, no les pagaba. Era un tipo nada asequible entre la población. Entonces, cuando lo vencen, como que la población se alegra que lo han vencido. En los distritos empezaron a sonar nombres que se unían a esta tan ansiada libertad. En ese tiempo aparece Mariano Melgar, quien se unió al ejército de Pumacagua. Mariano Melgar se suma en el movimiento por el acuerdo que hay entre los independentistas de Arequipa. Estamos hablando del 14 de noviembre, se suma en ese periodo de tiempo como delegado primero y luego termina sumándose al movimiento de 1814. Bueno, llega hasta Humachiri y termina puesto una batalla, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una etapa de contexto para que se diera la independencia. Según el historiador Elar Fuentes, hubo otros dos precursores de la independencia, Gabriel Aguilar y el arequipeño Manuel Ubalde, quien participó en la tan recordada conspiración en 1805, que inició en Cusco y se expandió por el sur. Ambos, por sus ideas revolucionarias, fueron ahorcados en dicha ciudad. Es una conspiración que se produjo después del movimiento de Tupac Amaru. Se produjo en el año de 1805 aproximadamente, y donde participaron pues un huanuqueño que es Gabriel Aguilar y un arequipeño que es Manuel Ubalde, ¿no? Entonces ambos conspiran en contra de la corona española, en contra de las autoridades coloniales, y producto de esa conspiración, que al final es develada por uno de sus, digamos, adeptos, que se apellidaba Lechuga, él termina de pronto traicionándolos y delatándolos ante la autoridad colonial. Los arequipeños de ese entonces tenían una meta polarizada: aquellos que convivían con las ideas de los españoles y otros que apoyaban de forma directa la independencia. Cuando llegó a Arequipa la noticia de la independencia proclamada por el generalísimo don José de San Martín, hubo algunos que tenían miedo de cómo se desarrollaría en la ciudad la emancipación. Si bien habían sectores que la propugnaban, que la impulsaban, que la dirigían, por otra parte había otros que no tenían pleno conocimiento de qué significaba esa independencia. Entonces coloca, digamos, en una suerte de riesgo el orden de ese momento, y no solo el orden, llamemos así, en
términos de dominación hispana, ¿no? Sino de la cotidianidad, o sea, el alterar la cotidianidad. Y eso produce sensación de miedo. La independencia de Arequipa llegó el 6 de febrero de 1825, aproximadamente 3 años y medio después de Lima. El historiador Santos Benavente narra que la liberación de Arequipa coincidió con los carnavales de aquellos años. Por eso en las coplas se escucha hasta la actualidad la frase "que viva el buen gobierno". Pues claro, termina con el carnaval. Y en el carnaval salen las coplas, que en las coplas, en las canciones de carnaval, se cantan "vive el buen gobierno". Vive el buen gobierno. Y terminan aplaudiendo y jaraneando en cada barrio, en la zona de Tiabay, en la zona de Carmen Alto, es decir, en Paucarpata, el cacique Cusi Ramos convoca a la gente, hace una gran fiesta en su tambo de cacique Condorpuza, Cusi Ramos, de Paucarpata. Entonces, la fiesta, la independencia de Arequipa, como que empalma con las fiestas de carnaval. En algunas provincias como Caylloma y Cotahuasi había un grupo de pobladores que eran llamados los acaojos o matacimbachos. Ellos buscaban a los españoles con cabelleras largas del estilo europeo para ejecutarlos y quedarse con su cabello, para mostrarlo o venderlo como una prueba de su hazaña. ¿Quiénes eran los descaminadores después del movimiento de Tupac Amaru? Los que se quedaron sin propiedades y terminaron robando a los trajinantes y comerciantes pero además de robar, también sacaban las cabelleras y que le pasaron a llamar matacimbachos. El historiador Santos Benavente señala que la población arequipeña celebraba el Día de la Independencia con la tradición de azotar a las personas que cometían algún delito antes de las celebraciones. En la celebración del Día de la Independencia, en las plazas públicas hay el desfile. Y en la plaza pública, antes que empiece el desfile, se castigaba a las personas que no cumplían con sus deberes. Eran castigados en la plaza pública. Con 5 fuetes, con 10, con 20, y dentro de los castigos también está aquellos que eran ya muy fuerte el delito, tenían que barrer las calles y empedrar las calles. Entonces esto lo hacían en Paucarpata, en Chihuahua, en Posi, etc. Entonces va con ese lado el tema del festejo de... A más de 200 años de la independencia del Perú, muchas son las pruebas palpables que dejaron los antecesores y que con los años se fue creando monumentos que recuerdan esa fecha, como la Estatua de la Libertad ubicado en la plazoleta de San Francisco, o el Acta de la Independencia en el patio principal de la Universidad Nacional de San Agustín, o el Arco del Triunfo en la Plaza de Armas. Otro documento que tenemos que es significativo para entender el proceso de la independencia es el Acta de Fundación de San Agustín. Y la tenemos en la misma entrada, en el primer patio, el libro expuesto, el Acta de la Independencia. ¿En qué patio? En el patio de la Universidad de Santa Catalina, entrando por Santa Catalina. Pero también está el acta de la fundación de la Academia Lauretana. ¿Y eso? Otro elemento que ayuda a entender los procesos de las independencias, ¿no? Aunque las coplas todavía se escucha la frase "que viva el buen gobierno", aún la población pide a gritos por una gobernabilidad libre de opresión. En estos 202 años de independencia, desde Arequipa nos unimos para rendirle un homenaje a la patria libre y a la unión entre todos, para en una sola voz poder gritar: "¡Viva la patria! ¡Viva la independencia! ¡Y viva Arequipa!".